Hola, hola, apasionados de las series turcas. Qué alegría tenerlos una vez más aquí en nuestro canal, su refugio predilecto para sumergirse en los dramas, romances y secretos más candentes que nos ofrece la televisión turca. Hoy vamos a abordar un tema que sé que a muchísimos de ustedes les fascina, las reconciliaciones. Sí, esos momentos donde el amor parece haber sucumbido, pero renace con más fuerza que nunca, como un ave fénix que emerge de las cenizas. Y no vamos a hablar de cualquier reconciliación, no vamos a adentrarnos en el drama, el misterio y el secreto con la maestría que solo las series turcas saben ofrecer. Si son de los que suspiran con cada mirada, cada roce fortuito y cada beso robado, entonces este es su vídeo. Prepárense para descubrir esas reconciliaciones que nos dejaron sin aliento y que nos demuestran que el amor, a veces, es más poderoso que el odio, el orgullo y cualquier otro obstáculo que se cruce en su camino. Y antes de que nos lancemos a esta explosión de pasión, los invito a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y por supuesto, dejen un me gusta si el tema de hoy los emociona tanto como a mí. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones. Hoy nos embarcaremos en el fascinante mundo de las reconciliaciones secretas, esos instantes tan anhelados que nos mantienen al filo del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Exploraremos algunas series turcas que nos han regalado los regresos más dramáticos y apasionados, esos que nos hacen creer en el poder del amor verdadero, aunque a veces ese sendero esté plagado de espinas y desafíos. Y para iniciar este recorrido, no podíamos pasar por alto una de las series que ha causado furor a nivel global, me refiero, por supuesto, a Senkalkam, también conocida como Love is in the Air. Sí, sé que muchos la aman con locura y otros tal vez no tanto, pero debemos reconocer que la química entre Eda y Serkan es sencillamente magnífica, a pesar de todas las idas y venidas que nos hicieron sufrir y que nos mantuvieron pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. Esta serie, que entrelaza la comedia romántica con el drama, nos presenta a Hande Erçel en el papel de Eda YLDZ, una florista soñadora y de espíritu libre, y a Kerem Bürsin como Serkan Bolat, un exitoso y aparentemente frío arquitecto. La trama gira en torno a un contrato de compromiso falso que, de manera inesperada, se convierte en un amor genuino y apasionado, un lazo que desafía todas las expectativas. ¿Por qué la incluimos en nuestro tema de hoy? Pues porque a lo largo de la serie, Eda y Serkan no solo tuvieron que enfrentarse a obstáculos externos, como las exparejas celosas, los malentendidos que parecían imposibles de resolver y las intrigas familiares que ponían a prueba su relación, sino también a sus propios demonios internos, sus miedos más profundos y sus inseguridades que los hacían dudar de su amor. Esto los condujo a varias rupturas dolorosas, momentos en los que el corazón se nos estrujaba al verlos sufrir, pero lo que siempre nos mantuvo enganchados fue la esperanza inquebrantable de verlos reconciliarse, de ver su amor triunfar por encima de todo. Y no solo eso, sino que muchas de estas reconciliaciones fueron secretas, envueltas en encuentros furtivos, miradas cómplices y mensajes codificados que solo ellos entendían, momentos que nos hacían suspirar de emoción y que nos robaban el aliento. ¿Recuerdan aquel momento en que Serkan perdía la memoria, y Eda tuvo que reconquistarlo desde cero, como si fuera la primera vez? Esa fue una de las reconciliaciones más emotivas y conmovedoras que hemos visto, una que además se mantuvo en secreto para todos, hasta que su amor fue tan poderoso que resultó imposible de ocultar. Además, la producción de esta serie fue un fenómeno cultural, ya que se convirtió en un éxito global, catapultando a sus protagonistas, Hande y Kerem, a la fama internacional. Los fans incluso pedían a gritos que su romance se extendiera a la vida real, demostrando el impacto innegable que la química entre ellos tenía en la audiencia. La serie no solo nos regaló momentos románticos memorables, sino que también abordó temas relevantes como la lucha por los sueños, la importancia de la familia y el poder transformador del amor. Y hablando de química palpable, no podemos dejar atrás otra joya de las series turcas que también nos brindó una generosa dosis de reconciliaciones secretas, Kuzgun. Esta serie, protagonizada por el talentoso Bahar Arduk como Kuzgun y la carismática Burcu Biricik como Dila, es mucho más oscura y dramática que Senkalkam, pero también nos muestra un amor que resurge de las cenizas, un amor que lucha contra viento y marea. Kuzgun es un hombre que regresa a su ciudad natal con la firme intención de vengar la muerte de su padre, un suceso trágico que marcó su vida para siempre, y se reencuentra con su amor de la infancia, Dila, quien resulta ser la hija del hombre al que Kuzgun busca destruir.
Imaginen el conflicto, el drama, los secretos que se entretejen en esta trama, y por supuesto, las intensas escenas de amor que esta serie nos regaló, momentos que nos dejaban sin aliento y con el corazón latiendo a 1000 por hora. La tensión entre Kuzgun y Dila es palpable desde el primer momento, y a pesar de sus intentos por mantenerse alejados, el destino, y ese amor latente que nunca se apagó, siempre los lleva de vuelta el uno al otro como imanes irresistibles. Las reconciliaciones en Kuzgun no son fáciles, son dolorosas y a menudo están cargadas de resentimiento y desconfianza, pero precisamente por eso son tan apasionantes y memorables. Son encuentros robados en la oscuridad, besos apasionados a escondidas, y confesiones susurradas a media voz, esos momentos en que su amor vuelve a aflorar a pesar del odio y de la venganza que los rodea, como un oasis en medio del desierto. La serie, que combina drama, thriller y romance con maestría, nos hace reflexionar sobre la lealtad, el perdón y sobre cómo a veces los mayores obstáculos pueden estar en nuestros propios corazones, en esos miedos y prejuicios que nos impiden ser felices. El guión, las actuaciones impecables y la banda sonora que te pone la piel de gallina hacen de esta serie una experiencia muy intensa, con personajes complejos y una historia que te mantiene enganchado de principio a fin. La trama aborda temas como la justicia, la corrupción y las segundas oportunidades, haciéndola aún más profunda y significativa. Ahora, cambiando un poco el tono, pero manteniendo la esencia de las reconciliaciones secretas, vamos a hablar de Erkenzicus, o como se conoce en español, Pájaro Soñador. Protagonizada por la encantadora Demet Özdemir como Sanem y el carismático Can Yaman como Can, esta serie es una comedia romántica que nos conquistó con su frescura, su encanto y su humor contagioso. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora, inocente y de espíritu libre, que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de Can, un fotógrafo aventurero, rebelde y con un espíritu nómada que le roba el corazón desde el primer instante. Si bien la serie es mucho más ligera y divertida que las anteriores, Erkenzicus también tiene su dosis de rupturas y reconciliaciones secretas que nos hicieron suspirar y soltar más de una carcajada. Can y Sanem son muy diferentes entre sí, lo que a menudo genera malentendidos, conflictos y situaciones cómicas que nos hacían reír a carcajadas, pero también nos hacían sufrir por su amor. Pero por supuesto, la atracción entre ellos es tan fuerte y poderosa que no pueden evitar volver el uno al otro, incluso cuando intentan mantenerse alejados, como si estuvieran unidos por un hilo invisible. ¿Recuerdan aquel momento en que Can pierde la memoria y Sanem hace todo lo posible para recuperarlo, con una ternura y paciencia que nos conmovieron? ¿O cuando se separan y se reencuentran en lugares inesperados, con esa chispa que siempre los une? Todos esos momentos llenos de miradas furtivas, mensajes secretos y pequeños gestos de amor, son los que hacen tan especial y entrañable a esta serie, momentos que nos dejaron el corazón calentito. La química entre Can y Sanem es innegable y la forma en que expresan su amor, a pesar de los obstáculos y las diferencias, es simplemente adorable y conmovedora. Además, la serie tiene un toque de humor que la hace muy entretenida y perfecta para esos momentos en que quieres relajarte y disfrutar de una buena historia de amor que te haga olvidar de los problemas del día a día. Erkenzicus es una serie que te recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que a veces, las reconciliaciones más dulces y memorables son aquellas que se dan en secreto, lejos de las miradas indiscretas. La producción de esta serie fue un gran éxito que contribuyó a consolidar a Demet y Can como dos de los actores más queridos del panorama turco. Y si hablamos de amores prohibidos y reconciliaciones secretas, no podemos dejar de lado Aşk Memnu, una serie que, aunque ya tiene sus años, sigue siendo un referente indiscutible en el mundo de las series turcas y que ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión. Protagonizada por la talentosísima Beren Saat como Biter y el galán Can Tatlıtuğ como Belul, esta historia nos presenta un amor prohibido entre una joven y el sobrino de su esposo. Una trama que desafía las convenciones sociales y que nos sumerge en un mundo de pasiones desenfrenadas y secretos oscuros. Esta serie es una obra maestra del drama, donde las pasiones, la ambición, la traición y el deseo se entrelazan de manera magistral, creando una atmósfera de tensión constante que nos mantiene enganchados capítulo tras capítulo. Biter es una mujer que se casa con un hombre mayor y adinerado para vengar a su madre, pero su vida da un giro inesperado y dramático cuando se enamora perdidamente de Belul, quien es un hombre mujeriego, impulsivo y sin compromisos. Su romance es un secreto que deben ocultar a toda costa, lo que genera una tensión constante en cada capítulo, una tensión que nos hacía contener la respiración en cada escena.
La serie está llena de encuentros furtivos, miradas robadas y besos apasionados que nos hacen sentir la intensidad de su amor prohibido, un amor que desafía las normas y que está destinado a la tragedia. Las reconciliaciones entre Viter y Belul son dolorosas, marcadas por la culpa, la desesperación y el remordimiento. Sin embargo, su amor es tan fuerte que no pueden evitar volver el uno al otro, una y otra vez, como si estuvieran atrapados en un laberinto del que no pueden escapar. Esta serie es un ejemplo perfecto de cómo los secretos pueden convertirse en una bomba de tiempo que tarde o temprano estalla, con consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La adaptación de esta novela turca es muy fiel a la obra original, y la interpretación de Beren İkbal es sencillamente excepcional, lo que la convierte en una serie imperdible para los amantes del drama y las historias de amor prohibido. La serie no solo nos presenta un romance apasionado, sino que también explora temas como la moralidad, la ambición y las consecuencias de nuestros actos. Y para terminar este viaje por las reconciliaciones secretas que nos hacen suspirar, no podíamos dejar de mencionar una serie más reciente que también nos ha dado momentos muy emocionantes y que ha conquistado a audiencias de todo el mundo, Yark, o como se le conoce en español, Secretos de Familia. Esta serie, protagonizada por el talentoso Kaan Urgankolu como el fiscal Ilgaz y la carismática Pınar Deniz como la abogada Ceylin, nos presenta un thriller judicial que nos mantiene al filo del asiento, con un romance muy particular que se cuece a fuego lento y que nos hace suspirar con cada mirada. Ilgaz y Ceylin son dos personas muy diferentes, con personalidades y formas de ver el mundo opuestas, pero un caso en común los une y los obliga a trabajar juntos, uniendo sus destinos de una manera que ninguno de los dos esperaba. Su relación es tensa y conflictiva desde el principio, llena de roces y desacuerdos, pero poco a poco comienza a surgir una atracción irresistible, un sentimiento que ninguno de los dos puede negar y que los lleva por caminos inesperados. En Yark, las reconciliaciones también tienen un cariz diferente, ya que a menudo se producen en medio de investigaciones y juicios, lo que las hace mucho más intensas, emocionantes y significativas. Las miradas entre Ilgaz y Ceylin, los roces accidentales, las conversaciones a media voz y los pequeños gestos de cuidado son la prueba de que su amor es mucho más fuerte que sus diferencias y que los une un lazo que va más allá de la ley. Además, las revelaciones sobre el pasado de cada uno, y los secretos que se van descubriendo a lo largo de la serie, hacen que esta historia sea muy adictiva y que no podamos dejar de verla capítulo tras capítulo. La serie combina el drama judicial con el romance de manera muy equilibrada, y nos muestra cómo incluso en los momentos más oscuros, el amor puede surgir y convertirse en una luz de esperanza que nos guía hacia un futuro mejor. La actuación de Kaan y Pınar es impecable, y su química en la pantalla es innegable, lo que los ha convertido en una de las parejas favoritas de la televisión turca, una pareja que ha conquistado los corazones de millones de espectadores. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por algunas de las reconciliaciones secretas más emocionantes, apasionantes y memorables de las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el amor, el drama y los secretos que se esconden detrás de cada reconciliación, momentos que nos hacen suspirar y nos recuerdan el poder transformador del amor. Hemos visto que a pesar de los obstáculos, las diferencias, las traiciones y los malentendidos, el amor puede resurgir de las cenizas con más fuerza que nunca, y que a veces, los secretos más dulces son aquellos que se mantienen ocultos por un tiempo, hasta que su poder es tan grande que resulta imposible contenerlo. Desde la pasión de Eda y Serkan hasta el amor prohibido de Viter y Belul, pasando por la tensión de Kuzgun y Dila, el encanto de Sanem y Kaan y el romance de Ilgaz y Ceylin. Todas estas series nos han demostrado que el amor es una fuerza imparable que puede superar cualquier obstáculo. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas reconciliaciones fue su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que los haya dejado sin aliento con sus regresos secretos? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber cuáles son sus series favoritas, así como descubrir nuevas joyas televisivas. Y por supuesto, antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el apasionante mundo de la televisión turca. Los espero en el próximo vídeo, hasta pronto y que el drama turco los acompañe.